Bueno, la idea es que a partir de este Power con audio retomemos la etapa revolucionaria con algunos aspectos que nos quedaron pendientes como para poder hacer el anclaje y el enganche con obviamente las etapas que se van a suceder, que son la etapa rivadaviana y la etapa de Rosas, ¿sí? Como habíamos ya visto en el Power anterior, ¿sí? Yo les había planteado que el periodo 1810-1820 es un periodo caracterizado por una gran inestabilidad institucional, por eso, digamos, pese a que transcurren pocos años, tenemos muchas formas de gobierno diferentes, ¿sí? Primero, obviamente, como dijimos, tuvimos una primera junta, luego una junta grande, asamblea del año 13, que justamente duró el año 1813, primer y segundos triunviratos y los directorios desde 1815 en adelante, con la característica de que en julio de 1816 se declara la independencia, ¿sí? Bueno, yendo más profundamente a lo que sería la composición de esa primera junta, ¿sí? Esa primera junta que, digamos, se hace famosa por sesionar en un cabildo abierto y porque se proclama lo que fue la Revolución de Mayo de 1810, del 25 de mayo de 1810, se caracterizó por estar compuesta exclusivamente por vecinos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Su presidente fue Cornelio Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios, es decir, ese regimiento de élite compuesto por aquellos hombres de las familias adineradas, ¿sí? Sus secretarios eran Juan José Paso y Mariano Moreno, ¿sí? Dos abogados. Después los vocales eran Belgrano, también abogado y militar, y Castelli, comerciante, Larrea y Mateu, también comerciantes y entendidos en el tema del puerto y demás, y Alberti y Ascuénaga, ¿sí? Esta primera junta, ¿sí?, tuvo el inconveniente de que justamente no era demasiado democrática, se consideraba, porque solamente participaban de ella vecinos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por eso es que esta primera junta duró poco, ¿sí?, y tuvo serios inconvenientes, fundamentalmente por digamos, las disputas que se dieron entre estos dos personajes, que son, por un lado, el presidente Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, porque tenían ideas muy diferentes desde el punto de vista de lo que era la organización institucional, ¿sí? Entonces, a partir de este primer gobierno, vamos a plantear una serie de cuestiones. Entre 1810 y 1814, ¿sí?, esa primera junta se va a encontrar con muchos problemas, por eso es que va a durar muy poco, ¿sí? Entre esos problemas, ¿sí?, tuvo un grave problema interno, que fue la disputa que se dio entre su presidente y secretario, es decir, entre Moreno y Saavedra. Saavedra, como algo les comenté ayer, tenía una postura centralista, pro monarquía, defensor de la soberanía indivisible, es decir, que él consideraba que si el rey español Fernando VII estaba preso porque había sido tomado el trono por Napoleón Bonaparte, entonces francés, la soberanía entonces recaía a partir de ello en el rey francés, es decir, que tenían esta idea de que digamos, siempre estábamos en función de una monarquía. Bueno, si ya no dependíamos de España, entonces ahora dependeríamos de Francia, ¿sí? Una postura netamente conservadora. Y una postura que se caracterizaba también porque, digamos, la idea de las decisiones y de las cuestiones importantes siempre debía pasar por Buenos Aires como centro, ¿sí? Mientras que Moreno tenía una postura totalmente diferente, y era una postura autonomista. Él era defensor de la soberanía de los pueblos, ¿sí? Y él consideraba que la soberanía era divisible, es decir, si el rey español está preso, él decía, la soberanía tendría que volver a su titular originario. ¿Quién es el titular originario de la soberanía? El pueblo. Vieron que siempre se dice que el pueblo es el soberano. Bueno, y él estaba a favor de este concepto de la retroversión de la soberanía, ¿sí? Es decir, si no tenemos rey, entonces
naturalmente la soberanía vuelve al pueblo. ¿Por qué hablamos de este concepto de retroversión de la soberanía, que es un concepto pro independencia? Porque la idea es que entre el pueblo y el soberano existe lo que se denomina un contrato tácito, lo que se denomina un contrato social, por el cual, como es imposible que todos decidamos y gobernemos, ¿sí? El que el pueblo gobierna en totalidad, se delega en una autoridad central, que en este caso es el rey, ¿sí? La posibilidad de tomar decisiones que tienen injerencia para todos. Entonces, según este criterio, el pueblo, que es el soberano, es el titular originario, esa soberanía delega en un rey. Si no hay rey, porque ese rey está preso, bueno, automáticamente esa soberanía vuelve a su titular originario, que es el pueblo. Por eso hablamos de la retroversión, de volver al estado anterior, ¿sí? Obviamente, esta situación de disputa entre estos dos referentes muy importantes derivó en mucha inestabilidad y esto hizo que en cierta medida triunfara en un punto la postura de Moreno y que la primera junta se disolviese rápidamente para pasar a conformarse lo que se denominó una junta grande con la participación de representantes del resto de las provincias, ¿sí? Pero también esta junta grande tuvo, como yo les anticipaba, el inconveniente de que era muy difícil juntar a todos los miembros de las distintas provincias, era muy burocrático, muy lenta la toma de decisiones y por eso es que se resolvió recurrir a cuerpos colegiados más mínimos, por eso hablamos de la conformación de un primero y un segundo triunvirato, donde las autoridades eran 3, ¿no? en uno y otro caso. Tampoco duró mucho esto porque uno de los referentes de los triunviratos era Belgrano y era también San Martín, que estaban también con un ojo puesto afuera tratando de que en algún momento se concretase el tema de la independencia. Y bueno, finalmente se conforma en 1813 lo que se denominó la Asamblea de 1813 con el objetivo central de que se declarase la independencia. Esta cuestión no se pudo lograr porque muchos de los esfuerzos de los referentes estaban destinados en lo que eran las batallas, las guerras entre patriotas y realistas, tratando de preservar las fronteras y tratando de resistir sobre todo los embates del rey español que al finalizar este tramo 1810-1814 empieza a intentar recuperar sus colonias y envía tropas para poder hacerlo, ¿sí? Si bien no logra concretarlo, digamos, hay un gran esfuerzo de nuestras milicias para poder resistir esos embates, ¿sí? Y por eso es que decimos que el segundo digamos, motivo externo digamos, genera esta inestabilidad institucional justamente es esto, los enfrentamientos entre realistas y patriotas, ¿sí? Realistas eran los pro rey, digamos, los que trataban de recuperar el territorio, y los patriotas eran los nuestros, es decir, el rey español derrocado a Napoleón intenta constantemente, mediante expediciones armadas, recuperar sus tierras, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó entonces entre 1814 y 1819? Bueno, el rey español recupera la corona y quiere recuperar también sus colonias, ¿no? Entonces, en el medio de este intento de recuperar sus colonias, el Virreinato del Río de la Plata logra concretar el 9 de julio de 1816 la independencia. ¿Cómo se logra esto? Bueno, porque entre 1815 y 1816 San Martín logra preparar un ejército y logra concretar el cruce de los Andes, y el 9 de julio de 1816 se reúne un congreso en Tucumán y se declara la independencia de lo que son las Provincias Unidas del Sur, ¿sí? Y a partir de ahí ya no nos llamamos más Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? A partir de ese momento, entre 1816 y 1819, vamos a tener, como yo les decía el otro día, directorios, es decir, una persona es la que va solamente a gobernar. Bueno, a partir entonces, de acá vamos a ver que, y esto se va a mantener a lo largo de los periodos que nos
nos siguen en el libro, ¿sí? Vamos a ver que hay dos proyectos que van a ser muy marcados y muy antagónicos, ¿sí? Por un lado, como yo les mencionaba, el tema de los centralistas saavedristas unitarios que apuntan a la dependencia, es decir, a seguir dependiendo de una monarquía y que son pro provincia de Buenos Aires, es decir, que todo ocurra en Buenos Aires y que todo esté en relación al puerto de Buenos Aires. Y los autonomistas, morenistas o federales, que son los que tienen una intención de concretar la independencia, que es la postura que en definitiva termina en un punto prosperando, y que están a favor de que todas las provincias tomen sus decisiones dentro de lo que es su territorio, ¿sí? Esta sería, digamos, la característica central que va a caracterizar digamos, este periodo de acá en adelante. Como para que ustedes entiendan y cómo vamos a relacionarlo con el periodo de Rivadavia, ¿sí? Tengan en cuenta que, digamos, al finalizar este periodo se produce una batalla conocida como la batalla de Cepeda, donde, digamos, se produce un triunfo en un punto de ciertos territorios provinciales en relación a Buenos Aires, y Buenos Aires de aquí en adelante empieza a trabajar y a manejarse de manera independiente, es decir, cada provincia decidía lo que le parecía y Buenos Aires estaba a un margen, al margen de lo que estas provincias decidían, ¿sí? Y entonces a partir de ahí vamos a ver que no hay un Estado centralizado, ¿sí? A partir de que cae el último directorio, cada provincia se gobierna por su cuenta, se da sus propias leyes y crea instituciones locales para ejercer su gobierno. La autonomía de los estados provinciales no implicó, sin embargo, la ausencia de relaciones políticas y económicas entre ellos. Todas estaban de acuerdo en que la unidad política llegaría en algún momento. Mientras tanto, los estados provinciales regularían sus relaciones a través de pactos interprovinciales. Nosotros todavía no llegamos a esa parte, pero tengan en cuenta que va a pasar un tiempo hasta que tengamos constitución. Y generalmente cuando ustedes tienen que estudiar la constitución, en la primera parte de la constitución se hace mención en el preámbulo y en otras partes se hace mención a pactos interprovinciales, es decir, como el Pacto de San José de Flores, el Tratado de Cuadrilátero, entre otros, que son pactos preexistentes a la Constitución y que siempre se tuvieron en cuenta y se respetaron, ¿sí? Entonces, los conflictos, como les decía, entre Buenos Aires y las provincias se agravaron a partir de 1820. Allí surgieron estas dos tendencias bien contrapuestas, la unitaria y la federal, ¿sí? La pretensión de los unitarios era lograr una reorganización nacional bajo la conducción de Buenos Aires. Los federales, en cambio, no querían renunciar a la autonomía conseguida después de Cepeda. Para ellos, la historia independiente comenzaba en 1820 y no en 1810, como sostenían los unitarios, ¿sí? A partir de entonces vamos a ver que en el caso de Buenos Aires vamos a iniciar con la etapa rivadaviana que va a transcurrir de 1820 a 1827 y digamos el planteo va a ser cómo accede Rivadavia al poder. Bueno, concretamente, digamos, cuando se inicia esta etapa, el gobernador de Buenos Aires fue Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia era un ministro de gobierno, pero es el que impulsa todo un movimiento de modernización en aspectos entre los cuales hace mucho hincapié en lo que es la economía y en la economía y en la educación. En materia de economía, digamos, él contrae un empréstito, es decir, un préstamo muy importante con una empresa británica conocida como la Baring Brothers, y este es el inicio de nuestra famosa deuda externa, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, con ese dinero y con cierta prosperidad que teníamos dentro de lo que era el territorio de Buenos Aires, él lo que hace es comenzar a innovar fundamentalmente en muchos aspectos, y bueno, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en lo que es, yo les voy a indicar que hagan mucho hincapié en lo que es la cuestión de educación. ¿Cuáles son las características? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que en esa etapa la educación era muy precaria, digamos, había muy poca gente que estaba alfabetizada, entonces él se va a encontrar básicamente con dos problemas, como yo les hago hincapié acá,
Con la falta de recursos humanos, es decir, no había maestros, no había gente capacitada que diera las clases, y para ello trata de incorporar, digamos, de traer un referente en la materia que fue Diego Thompson para que incorpore lo que se conoce como el sistema de monitores o el sistema Lancaster. Y por otro lado, ante la falta de recursos económicos, él va a paliar esta situación tratando de fundar la sociedad de beneficencia, que va a tener una función puntual, que ya la van a ver, funda muchas escuelas públicas, ¿sí? E incentiva todo lo que es la erradicación de docentes privados, ¿sí? E incentivar que haya escuelas privadas, es decir, autorizar escuelas privadas, ¿sí? Una de las preguntas que tienen ahí al finalizar dentro del Power es ¿por qué se llama al sillón presidencial el sillón de Rivadavia? Bueno, técnicamente en nuestro territorio Rivadavia fue lo que se conoce como el primer presidente, pero fue el primer presidente no constitucional, es decir, él fue declarado el primer presidente de una constitución unitaria que al finalizar el periodo 1819-1820 se sanciona esa constitución, ¿sí? Y esa constitución dura muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, al ser una constitución que no tiene, digamos, relevancia e injerencia, él es nombrado presidente en base a esa constitución de 1819 que tuvo muy poca llegada, es más, las provincias no la aceptaron, ¿sí? Y él, al finalizar este periodo, es decir, el periodo de él como presidente es de 1826 a 1827, es un año prácticamente que está de presidente, y él tiene que retirarse porque una de las cuestiones era que al finalizar este periodo, él se dedicó mucho a invertir dinero y demás y descuidó en un punto el tema de la guerra, ¿sí? Y descuidó una de las fronteras importantes que era lo que se conoce como la banda oriental. La banda oriental es lo que hoy nosotros conocemos como Uruguay. Bueno, Uruguay formaba parte de nuestro territorio, pero ¿qué pasaba? Brasil estaba interesado en conservarlo para sí, entonces entramos en una guerra con Brasil y esa guerra nos genera muchos inconvenientes desde el punto de vista de pérdidas humanas, pérdida de recursos económicos y obviamente genera que, digamos, el descontento de la población con Rivadavia y obviamente se tiene que directamente retirar y obviamente va a ser derrocado, ¿sí? Producto de que, bueno, obviamente se va a empezar a producir, digamos, la injerencia de otros referentes que van a ser los caudillos de las distintas provincias, como lo fueron Facundo Quiroga, bueno, Juan Manuel de Rosas y demás, ¿sí? Pero bueno, entre las cuestiones, como para cerrar un poco, a nivel educación media y universitaria, además de la educación elemental o primaria de la cual él también se ocupa, Rivadavia va a fundar un colegio muy importante que es conocido como el Colegio de Ciencias Morales, va a fundar la Universidad de Buenos Aires durante su periodo y digamos, el problema central es que todas estas medidas se circunscriben como bien unitario que fue Rivadavia a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Entonces, el gran inconveniente que vamos a encontrarnos es que en el interior del territorio la cuestión va a ser muy diferente, va a haber mucha postergación y va a haber muchas provincias que se van a encontrar en una situación muy diferente en relación a Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, este es un breve pantallazo como para que tengan la posibilidad de estar orientadas para poder llevar a cabo el módulo, ¿sí? Nos vemos pronto y bueno, después acordamos para alguna videoconferencia.